Nadie entendió cómo una clase entera de preescolar podía desvanecerse en un paseo escolar. Ni huellas, ni mochilas, ni un solo rastro. Durante 7 semanas, la ciudad vivió entre vigilias y pesadillas, hasta que un trabajador forestal encontró algo enterrado bajo las hojas húmedas del bosque. Algo que jamás debió existir. Algo que demostró que los niños no se habían ido solos. El viento frío de finales de otoño soplaba entre los árboles del bosque de Navaluce cuando la maestra Elena Márquez subió por última vez al viejo autobús escolar. Era un paseo sencillo, una caminata corta, un almuerzo al aire libre y regreso antes del atardecer. 22 niños de 5 años, todos demasiado pequeños para entender el peso de las advertencias que los adultos repetían sin descanso. Elena no dejó de sentir un nudo en el estómago desde que despertó. No sabía por qué. Una intuición irracional, como si el bosque, a kilómetros del colegio, la llamara por su nombre desde antes de amanecer. Intentó ignorarlo mientras revisaba la lista de asistencia, pero cada vez que levantaba la vista hacia la carretera, la sensación regresaba más fuerte, como un aviso invisible. El autobús avanzó por un camino estrecho bordeado de pinos altísimos. Los niños reían, cantaban, tiraban papelitos. Para ellos, el mundo era amable, seguro. Elena le sonrió, aunque sus manos seguían temblándole. A su lado, el asistente del colegio, Marco Beltrán, hojeaba un folleto sobre pájaros del bosque. «Te noto tensa», le dijo sin levantar la vista. «¿Todo bien?» «Solo cansancio», mintió ella. Marco asintió, pero su expresión dijo que no le creía. El conductor, un hombre callado de unos 50 años llamado Fabián, maniobraba con experiencia cada curva del camino. Llevaba años transportando niños, siempre puntual, siempre silencioso. A las 11:07 de la mañana, el autobús cruzó el viejo puente de madera que marcaba la entrada al bosque. Las cámaras municipales instaladas allí captaron el momento exacto en que el vehículo pasó, y también captaron algo más, una figura estática entre los árboles, inmóvil como una estatua, mirando el autobús desaparecer. Nadie la notó en ese instante. Nadie se fijó en la forma anormal de su silueta. Nadie pensó que sería la última imagen conocida antes de la desaparición. Elena pidió a los niños que tomaran de la mano a sus compañeros antes de bajar. El aire olía a tierra húmeda y resina. El bosque, aunque hermoso, tenía una cualidad inquietante, silencioso, demasiado silencioso. No había pájaros cantando, ni insectos, ni ramas crujiendo. Como si el bosque hubiera detenido su respiración. «Es raro», susurró Elena. «¿El qué?», preguntó Marco. «Todo esto». El silencio. «No recuerdo que fuera así las otras veces». «Quizá es la temporada», respondió él, aunque su voz también tenía una nota nerviosa. Los niños comenzaron a correr alrededor del área de picnic, persiguiéndose entre los pinos y riendo. Elena intentó relajarse, pero cada sonido, cada paso, cada suspiro, parecía amplificado en aquel silencio vivo. A las 11:39, Elena se dio cuenta de que uno de los niños, Lucio, estaba mirando fijamente al bosque, como hipnotizado. «¿Qué ves, cariño?», preguntó ella, arrodillándose. Lucio levantó un dedo pequeño y señaló entre los árboles. «Hay alguien ahí», dijo en un susurro. Elena frunció el ceño. Miró, enfocó, entrecerró los ojos. Nada. Solo troncos y sombras. Aún así, sintió un escalofrío. «No hay nadie, amor». «Quizá viste una sombra». Lucio no apartó la vista. Algo en su expresión, una mezcla de miedo y fascinación, hizo que Elena se levantara de golpe. El almuerzo transcurrió con relativa normalidad. Los niños comían, reían, cantaban. Pero Lucio no. Él seguía mirando hacia el mismo punto, sin parpadear casi, como si temiera perder algo si cerraba los ojos. A las 12:10, Elena escuchó un sonido, un golpe seco, como una rama partiéndose, no lejos de ellos. Miró a Marco. «¿Lo oíste?» «Sí». Pero no era solo un crujido. Era algo arrastrándose, moviéndose entre el follaje, lento,
pesado, como si algo grande se desplazara oculto. Niños, todos aquí, ordenó Elena con un tono demasiado fuerte. Los niños obedecieron a regañadientes. Elena empezó a contarlos. Llegó a 17. Luego 18. 19. 20. Faltaban 2. Su corazón se aceleró. ¿Dónde están?, preguntó Marco. Falta Nora, y falta Bruno. Se miraron sin respiración. Ambos comenzaron a llamar sus nombres, primero con calma, luego con urgencia. Los sonidos se perdían en el bosque, como si el aire los tragara. A las 12:18, escucharon un grito infantil. Lejano. Débil. Es Nora, exclamó Marco, corriendo hacia la dirección del sonido. Marco, espera, no, gritó Elena, pero él ya se adentraba entre los árboles. Elena reunió a los 20 niños restantes y les dio instrucciones claras. No se muevan de aquí. No importa lo que pase. No importa que escuchen. Se quedan aquí. ¿Entendido? Los niños asintieron con ojos grandes, algunos a punto de llorar. Corrió detrás de Marco. Sentía que algo en el bosque había cambiado. La temperatura, el aire, la luz. Todo se había vuelto más opaco, más denso, como si hubieran cruzado una frontera invisible. Llegó a un claro pequeño. No había rastro de Marco. Pero encontró algo más, un zapato de Nora tirado en el suelo, demasiado limpio para haber sido arrancado en una caída. Nora, susurró. El sonido volvió. Ese arrastre lento, ese peso moviéndose entre las hojas, rodeándola. Elena retrocedió, el corazón le golpeaba el pecho como un tambor. Entonces lo escuchó. Una respiración. Muy cerca. Demasiado cerca. No humana. Elena corrió sin pensar. Si se detenía, sería demasiado tarde. Volvió hacia el área de picnic, cada paso un trueno en la tierra húmeda. Los árboles parecían cerrarse sobre ella, como si el bosque se moviera, como si no quisiera dejarla salir. Cuando al fin vio el área de picnic, su sangre se congeló. Los niños ya no estaban. No quedaba ni uno. Las mochilas seguían allí. Los almuerzos también. Pero los 20 niños habían desaparecido, en menos de 3 minutos. No, no, no. Gritó Elena, buscando desesperadamente algún rastro. Entonces escuchó un sonido suave detrás de ella. Una voz conocida. Elena. Su cuerpo se tensó. Se giró lentamente. Marco estaba de pie, a unos metros, mirando fijamente hacia el bosque. Su rostro estaba pálido, casi translúcido. Sus labios temblaban. Sus ojos no parpadeaban. ¿Dónde están los niños?, preguntó ella con la voz quebrada. Marco abrió la boca para responder, pero lo que salió no fue su voz. No era humano. No era posible. Elena retrocedió, temblando, mientras Marco daba un paso hacia ella, y la sombra detrás de él se movía, estirándose, creciendo, respirando. Algo emergió entre los árboles. Algo que jamás debió existir. Y entonces, justo antes de que Elena pudiera gritar, el bosque entero pareció inhalar. Elena sintió como el aire se volvía espeso, como si hubiese inhalado humo invisible. Era imposible no retroceder cuando aquella sombra detrás de Marco pareció extenderse sobre el suelo, contorneándose con movimientos que no pertenecían a ningún animal conocido. La figura se alargaba en silencio, como si imitara la forma humana, pero sin entender realmente lo que era un cuerpo. Marco dio un paso adelante. Pero su pierna se movió con la rigidez de una marioneta. Elena levantó la mano temblorosa. Marco, ¿eres tú? Él parpadeó. Una vez. Lentamente. Como si no supiera para qué servía el parpadeo. Ellos, están bien, dijo una voz que venía de su garganta, pero no era su voz. Era hueca, arrastrada, como si repitiera palabras escuchadas sin comprender su sentido. Están jugando. Elena sintió náuseas. ¿Dónde?
¿Dónde están?, gritó. ¿Qué les hiciste? Marco ladeó la cabeza. La sombra detrás de él imitó el mismo gesto, pero con un retraso grotesco, como si la imitación saliera mal. No, fui yo, respondió la voz. Ellos los llamaron. Elena dio un paso atrás, lista para correr, cuando algo crujió a su derecha. Un tronco, partido por la mitad como si lo hubieran triturado desde dentro. La sombra se encogió de golpe, plegándose hacia atrás, desapareciendo entre los árboles con un movimiento imposible. Marco cayó de rodillas, sin fuerzas, respirando como si hubiese corrido kilómetros. Elena se acercó lentamente. ¿Marco?, dijo con suavidad. Él la miró. Esta vez sus ojos parecían humanos. Llenos de terror. No somos, solo nosotros aquí, susurró, ahogado. Elena, no, debimos venir. Algo nos siguió, algo nos estaba esperando. Ella sintió un vacío en el estómago. ¿Dónde están los niños? Marco tragó saliva. Luego señaló hacia lo profundo del bosque, hacia una zona donde la luz se volvía más oscura, casi azulada. Los escuché, murmuró. Sus voces, pero parecían más lejos de lo que deberían estar. Como si las voces vinieran multiplicadas, distorsionadas. Como un eco que no era eco. Elena se inclinó hacia él. Tenemos que encontrarlos. Ahora. Marco negó con la cabeza, tembloroso. Ese lugar, no es un lugar, Elena. No te acerques. Ella lo ayudó a ponerse de pie casi a la fuerza. No podía darse el lujo de dudar. No después de ver desaparecer a 20 niños en minutos. No después de escuchar esas voces. Comenzaron a caminar hacia la zona oscura del bosque. Cada paso hacía que el silencio se volviera más sofocante. Ni siquiera podían escuchar la respiración del otro. Era como caminar dentro de un vacío insonoro. A los pocos metros, Elena encontró algo tirado junto a un tronco caído, una cinta azul. Era de Bruno, uno de los dos primeros desaparecidos. Estaba anudada alrededor de una pequeña ramita, como si alguien la hubiera dejado a propósito. Van por allí, dijo Elena, guardando la cinta. Marco miró alrededor nervioso. ¿Y si es una trampa? Entonces tendremos que caer en ella, respondió Elena, con una determinación que la sorprendió. No me iré sin ellos. El camino se volvió más estrecho. Las raíces parecían surgir del suelo como dedos gigantes tratando de atraparlos. A veces, entre los árboles, Elena creía ver figuras moviéndose, pero al enfocar la vista, no había nada. Solo sombras. A las 13:04 encontraron lo que parecía un viejo sendero olvidado. Hierbas aplastadas. Hojas removidas. Pequeñas pisadas infantiles. Era imposible no sentir la piel erizarse. Van hacia allí, susurró Marco. Siguieron el rastro, aunque con cada metro la luz natural se hacía más escasa. El bosque parecía tragarse el día. Elena sacó su celular para iluminar, sin señal, sin batería. Estaba completamente muerto, aunque lo había cargado por completo esa mañana. Esto no es normal, dijo Marco, mirando el suyo, igualmente apagado. Siguieron avanzando. A las 13:27 escucharon algo, una risa infantil. Clara. Reconocible. Nora. Ambos se frenaron. La risa se repitió. No profunda en el bosque. No escondida. No dolorosa. Sino muy cerca. A su derecha. A unos pasos. Elena empezó a correr antes de que Marco pudiera detenerla. Se abrió paso entre arbustos y ramas, hasta llegar a un claro diminuto. Allí, sentada sobre una piedra cubierta de musgo, estaba Nora. Su ropita rosa intacta. Las manos sobre las rodillas. Una sonrisa tranquila. Nora. Nora. Gritó Elena corriendo hacia ella. Marco llegó jadeando detrás. Nora levantó la vista. Pero algo estaba mal. Su sonrisa era demasiado fija. Sus ojos no parpadeaban. Ni siquiera parecían enfocar bien.
Como si su mirada atravesara a Elena sin verla realmente. ¿Dónde están los demás?, preguntó Elena arrodillándose. Nora inclinó la cabeza con un movimiento lento, casi mecánico. Están jugando, respondió con una voz suave, demasiado suave. Vamos a escondernos. Él quiere jugar también. Elena sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Quién?, susurró. Nora levantó un dedo y señaló detrás de Elena. Él. Marco tiró de Elena con fuerza, girándola. Nada. Solo un tronco caído, y una sombra demasiado larga, demasiado extendida, como si alguien estuviera parado allí pero sin cuerpo que la proyectara. La sombra se movió. Elena tomó a Nora de los brazos y la alzó. La niña estaba fría. Helada. Como si hubiera estado horas bajo la nieve. Nos vamos, dijo Elena firme. Buscaremos a todos y saldremos de este bosque. Nora se aferró a su cuello. No podemos irnos, dijo con voz baja. Él no nos deja. Marco tragó saliva. Elena, no deberíamos seguir. Esto ya no es un rescate. Es otra cosa. No voy a abandonar a 20 niños, respondió ella con un temblor contenido. Si quieres regresar, ve. Pero yo no. Marco apretó la mandíbula. Miró el bosque oscuro. Luego a Elena, luego a Nora. No te dejo sola, dijo finalmente. Elena asintió. La sombra detrás de ellos se encogió, desapareciendo entre la maleza como un animal que observa a su presa. Continuaron avanzando, Nora guiándolos con la mano señalando pequeños desvíos. Como si recordara el camino. O como si algo la empujara a seguirlo. A las 14:02 llegaron a un claro profundo del bosque. Algo estaba construido allí. Una estructura. Una especie de cabaña hecha de ramas enormes entrelazadas, como un nido gigante levantado por manos sin forma. Dentro, luces. Pequeñas. Parpadeantes. Como luciérnagas atrapadas. Y voces. Voces infantiles. Elena casi cayó de rodillas al escucharlas. Están ahí, susurró. Marco la tomó del brazo. Es una mala idea entrar. No tengo elección. Se acercaron con cautela. Nora bajó de los brazos de Elena y caminó hacia la entrada sin miedo. La vio empujar una rama, como si conociera la puerta. Elena la siguió, pero al cruzar la entrada, el aire cambió por completo. Era cálido. Sofocante. Y las paredes hechas de ramas parecían moverse, expandiéndose y contrayéndose, como si respiraran. En el centro, sentados en círculo, estaban los niños restantes. 20 pequeños cuerpos inmóviles, todos mirando hacia el mismo punto, una figura sentada entre ellos. Una figura cubierta por una capa oscura, con brazos desproporcionadamente largos y un rostro que no era rostro, solo una máscara blanca, sin ojos, sin boca, sin nada. Un silencio insoportable llenó la cabaña. La figura levantó lentamente la cabeza hacia Elena y Marco. La máscara crujió. Se abrió. No como una boca. Como si se rajara, mostrando algo detrás. Algo vivo. Algo antiguo. Algo con demasiados dientes. Elena sintió su corazón detenerse. Y entonces la figura habló, con una voz que sonaba como 100 voces infantiles superpuestas. Llegaron tarde. La voz que llenó la cabaña de ramas no se parecía a nada que Elena hubiera escuchado en su vida. No era la voz de una criatura, ni la voz de un niño, ni la voz de un adulto. Era como si el bosque entero hubiera aprendido a imitar los sonidos humanos, y los repitiera todos al mismo tiempo. Marco retrocedió instintivamente, tropezando con una raíz que parecía moverse bajo sus pies. Elena, susurró, sin poder apartar los ojos de la figura. Ella no respondió. No podía. Estaba paralizada. El aire era demasiado pesado, demasiado cálido, demasiado vivo, como si dentro de esa estructura los pulmones ya no sirvieran para respirar sino para sufrir. La figura alzó una mano larguísima. Las ramas a su alrededor se tensaron, crujiendo como si respondieran a un mandato invisible.
El círculo de niños permanecía inmóvil. No lloraban. No hablaban. Apenas respiraban. Algunos tenían los ojos abiertos, otros los mantenían entrecerrados, pero ninguno reaccionaba a la presencia de Elena o Marco como lo harían niños asustados. Era como si estuvieran escuchando. Como si algo más los mantuviera allí. La figura inclinó la cabeza, la máscara blanca brillando con un resplandor malsano. Los trajeron ustedes, dijo, con una mezcla de voces superpuestas. Los buscamos durante mucho tiempo. Ahora ya están aquí. Elena apretó los puños, sintiendo una chispa de furia que atravesó su miedo. Suéltalos, exigió. Déjalos ir. Son solo niños. La figura pareció estudiar su rostro, como un animal que intenta comprender un gesto humano. Sí, respondió. Son niños. Los más sensibles. Los más puros. Los que escuchan lo que otros no pueden oír. Nora dio un paso hacia la figura, sin miedo, como si la conociera desde hacía años. Ellos sí escucharon, dijo ella suavemente. Elena la agarró del hombro. Nora, no, susurró. Quédate conmigo. Pero la niña la miró con una expresión inexplicable. Ni hostil. Ni perdida. Algo entre ambas. Algo extraño. Él los estaba llamando desde antes que llegáramos, dijo Nora. Algunos lo escucharon en la escuela. Otros en sus sueños. Yo también. Elena sintió un escalofrío subirle por la columna. La figura continuó. Ustedes no entienden el bosque. Creen que es un lugar vacío. Pero es viejo. Muy viejo. Y está hambriento. Marco por fin pudo hablar. ¿Qué quieres de ellos? Preguntó con voz temblorosa. La máscara volvió a abrirse por la grieta central, dejando ver un movimiento interno, como si algo respirara detrás de ella. Quieren escuchar historias, respondió el ser. Historias que ustedes ya olvidaron. Historias de antes de que su especie caminara sobre estos suelos. Elena apretó los dientes. No. No te los vas a llevar. No voy a dejar que toques a ninguno. La figura pareció hundir más la cabeza entre los hombros, como si disfrutara su desafío. Tard, dijo simplemente. Entonces chasqueó los dedos, un sonido seco, fuerte, imposible para una mano tan delgada. Las ramas que formaban las paredes se extendieron hacia los niños, rodeándolos como serpientes gigantes. Los cuerpos infantiles se tensaron al unísono, arqueándose ligeramente hacia atrás, como si algo les recorriese la columna. Elena gritó. No. Suéltalos. Corrió hacia ellos, pero las ramas se cerraron en un segundo frente a ella, formando una pared viviente que le bloqueó el paso. Golpeó las ramas con las manos, desesperada, sintiendo cómo éstas se movían, no como madera, sino como músculos. Marco intentó romperlas con una roca, pero las ramas lo empujaron hacia atrás con una fuerza brutal, lanzándolo contra el suelo. Se oyó el crujido de algo al romperse. Marco gritó de dolor, sujetándose el hombro. Elena. No puedo moverlo. Ella quiso correr a ayudarlo, pero la figura dio un paso hacia ella. Un solo paso, y las sombras dentro de la cabaña se agitaron como si algo gigantesco despertara bajo sus pies. El reto de ustedes es simple, dijo la voz múltiple. Si quieren recuperar a los niños, deben entrar al bosque profundo. Deben ir donde ellos fueron llevados. Deben enfrentar lo que ustedes nunca quisieron ver. La máscara se giró levemente hacia Nora. La pequeña ya escuchó el camino. Pero ustedes, todavía no. Elena sintió la desesperación convertirse en rabia pura. Voy a sacarlos. A todos. Aunque tenga que arrancártelos de las garras. Las sombras se estremecieron, como si el bosque estuviera riéndose. Arrebatar, repitió la criatura. Eso es nuevo. Los humanos antes venían a entregar. Ahora vienen a arrebatar. La figura extendió un brazo. En la oscuridad detrás de los niños, algo comenzó a moverse. Algo grande.
Algo que se arrastraba como si tuviera miles de patas diminutas. Un sonido húmedo, viscoso, que hizo que la temperatura de la cabaña bajara varios grados. ¿Qué es eso?, susurró Marco, incorporándose con dificultad. El ser sonrió, o lo que fuera su versión de una sonrisa. Nuestro guardián. Él los llevará. Las ramas se abrieron como si fueran cortinas. Y lo que salió de la oscuridad no tenía forma fija. Era una masa de sombras y cuerpos que aparecían y desaparecían entre sí, piernas humanas que se desvanecían, manos que surgían del torso de otra criatura, rostros sin ojos que se abrían como grietas, una silueta enorme que parecía avanzar sin tocar el suelo, como suspendida. Los niños lo miraron sin miedo. Como si ya lo conocieran. Como si lo hubieran visto antes. Elena retrocedió, horrorizada. Marco apenas podía respirar. La figura habló. Él guarda el camino. Y el camino quiere a los pequeños. Pero si quieren recuperarlos, deben seguirlo ustedes también. La masa oscura se acercó a los niños, que comenzaron a levantarse lentamente. Como muñecos. Como cuerpos controlados por hilos invisibles. Elena gritó sus nombres, uno tras otro. Lucio. Camila. Bruno. Nora, no vayas. Pero los niños no se detuvieron. El guardián abrió lo que parecía ser una boca hecha de sombra pura. No tenía dientes. No tenía forma. Solo un vacío que absorbía la luz. Los niños dieron un paso hacia él. Uno más. Uno más. Como si caminaran hacia un abismo. Elena intentó correr hacia ellos, pero las ramas la sujetaron por los tobillos, por las muñecas, por el torso, impidiéndole moverse. No. Déjenlos. Por favor. La figura inclinó la cabeza. El bosque no escucha súplicas, dijo con un tono casi amable. Solo intercambios. Las ramas se ajustaron, clavándose en la piel de Elena. Tú no vienes con ellos, añadió. Todavía no. El guardián se elevó, envuelto en sombras. Los niños desaparecieron dentro de él. Sin un grito. Sin una lágrima. Como si hubieran sido absorbidos por la noche. Elena lanzó un grito desgarrador. Marco intentó levantarse para ayudarla, pero cayó de nuevo, sin fuerzas, sin aire. La criatura dio un último vistazo a Elena, y la cabaña entera se sacudió como si estuviera hundiéndose bajo la tierra. Entonces, con un crujido ensordecedor, el guardián desapareció. Los niños con él. El silencio que quedó fue absoluto. Las ramas soltaron a Elena de golpe. Cayó de rodillas, sin poder respirar. Marco se arrastró hasta ella, apoyando la espalda en la pared viva que empezaba a deshacerse lentamente. La figura oscura la observó, inmóvil. Te daremos una oportunidad, dijo finalmente, con un tono tan frío que parecía helar el aire. Solo una. Elena levantó la cabeza, con lágrimas cayendo pero un fuego nuevo en los ojos. La figura señaló hacia el lado opuesto de la cabaña, hacia un túnel que no estaba allí antes, un corredor de raíces que descendía hacia la tierra. Si quieres recuperarlos, dijo, debes seguir ese camino. Elena tragó saliva, incapaz de apartar la mirada del túnel. La criatura dio un paso atrás. Las sombras lo envolvieron. La máscara fue lo último en desaparecer. Antes de desvanecerse por completo, dijo. Pero ten cuidado. Un murmullo recorrió el bosque. No todos regresan humanos. El túnel abierto en la tierra parecía respirar. No era una ilusión óptica, las raíces que formaban las paredes se expandían y contraían con un ritmo lento, irregular, como pulmones gigantes escondidos bajo el suelo. Era oscuro, húmedo y estrecho, pero al fondo había una luz tenue, oscilante, como una luciérnaga atrapada en un frasco. Elena sintió una punzada de pánico recorrerle la espalda, pero no había espacio para el miedo. Los niños habían sido tragados por algo imposible, y no podía permitirse fallarles. Tragó saliva, secó sus lágrimas y se puso en pie. Marco la observaba desde el suelo, el hombro visiblemente torcido. No puedes ir sola, jadeó,
apoyándose en una raíz para intentar levantarse. Elena lo sujetó. No te muevas más, dijo, tratando de sonar firme, aunque su voz temblaba. Te voy a sacar de aquí después. Pero ellos no tienen a nadie más. Marco apretó la mandíbula. Sus ojos estaban llenos de vergüenza, impotencia y miedo. Elena, ese túnel no lleva a un lugar normal. Si entras ahí, respiró hondo, puede que no regreses. Ella le acarició la mejilla con delicadeza fugaz. Tampoco regresaron ellos. No puedo dejarlos solos. Marco intentó protestar, pero un temblor sacudió la cabaña de ramas. La figura oscura ya no estaba allí. El guardián tampoco. Solo el túnel respirando, esperando. Elena se agachó, tomó una rama larga como improvisada lanza, encendió la punta con un pedazo de tela raspada contra una piedra húmeda, un truco que su padre le enseñó cuando era niña, y la llama rojiza iluminó el interior del túnel. Quédate aquí. No intentes seguirme, dijo con un temblor que disimuló como pudo. Te necesito vivo por si algo sale mal. Marco asintió con renuencia, pero su mirada decía algo distinto, no pienso dejarte sola mucho tiempo. Elena se metió en el túnel. El descenso fue inmediato. El suelo era húmedo, lodoso, caliente. El aire sabía a hierro, como si respirara dentro de la boca de un animal. Las raíces colgaban del techo y rodeaban sus piernas, obligándola a agacharse cada 2 pasos. A veces, las raíces vibraban. A veces, parecían empujarla. A medida que bajaba, la luz de la antorcha revelaba figuras talladas en la tierra. No parecían hechas por humanos. Manos pequeñas. Manos grandes. Cuerpos sin forma, alargados, entrelazados. Rostros sin ojos. Como recuerdos del bosque esculpidos bajo el suelo. A mitad del camino, Elena escuchó algo que la obligó a detenerse, un sollozo. Un llanto infantil. ¿Nora? Susurró, conteniendo el aire. El llanto se repitió. Más profundo. Más adelante. Como si alguien estuviera atrapado. Elena empezó a avanzar más rápido, ignorando el dolor en las rodillas y el sudor frío en la frente. El túnel se estrechaba, pero ella siguió gateando. El llanto la guiaba, cada vez más claro. Un niño. Alguien lloraba de verdad. Entonces llegó a una abertura circular. Allí, la tierra estaba limpia. En el centro, sentada con las piernas cruzadas y la cabeza entre los brazos, estaba Clara, una de las niñas más pequeñas del grupo. «Clara», exclamó Elena, dejando caer la antorcha para abrazarla. «Clara, mi amor, ¿estás bien?» La niña levantó la cabeza lentamente. Tenía barro seco en la cara y las mejillas hinchadas de llorar. Pero sus ojos estaban vivos. Asustados. Humanos. Maestra Elena, sollozó, pensé que no iban a venir. Elena la apretó contra su pecho. Estoy aquí, ¿sí? No voy a dejar que te pase nada. La niña temblaba como una hoja. Los otros, se fueron, dijo. Él los llamó. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Quién, Clara? ¿Quién los llamó? Clara abrió la boca para responder, pero algo cayó del techo con un golpe húmedo, una raíz espesa, viva, se deslizó como una serpiente. Clara chilló y se escondió detrás de Elena. La raíz se retorció, buscando, moviéndose como si olfateara el aire. Elena tomó su lanza improvisada y retrocedió. La raíz se estiró un poco más, luego volvió a introducirse al techo como si algo arriba la hubiera tirado hacia atrás. Clara susurró. Él escucha cuando hablamos de él. Elena tragó saliva. Tenemos que movernos. ¿Puedes caminar? La niña asintió con un sollozo contenido. Avanzaron juntas, la maestra sosteniendo la antorcha y a Clara. El camino descendía aún más, y la temperatura aumentaba. El suelo ahora estaba tibio. Luego caliente. Luego ardiente en algunos parches, como si caminaran sobre la piel de algo vivo. El túnel terminó en otro claro subterráneo.
Y Elena se detuvo. Este era distinto. Gigante. La luz provenía del techo, donde raíces translúcidas brillaban como vasos sanguíneos. En el centro del claro había una especie de altar natural, rocas alineadas alrededor de un hueco oscuro que palpitaba como un corazón enterrado. Pero lo que la heló no fue eso. Fue lo que vio sobre las rocas. Ropas de niño. Zapatos pequeños. Muñecos. Cintas. Todo doblado cuidadosamente, como si alguien hubiera querido hacer un inventario de recuerdos. Clara se aferró a su brazo. Aquí los trajeron primero, susurró. ¿Por qué? Preguntó Elena, aunque temía escuchar la respuesta. La niña lloró en silencio. Porque él quería ver cuáles escuchaban y cuáles no. Elena sintió un escalofrío mortal en el estómago. ¿Qué viste, Clara? Preguntó, arrodillándose. Ellos, cambiaban, dijo la niña entre sollozos. No todos, pero algunos, sus voces, sus sombras, ya no eran sus sombras. Las raíces del techo se estremecieron como si algo hubiera escuchado. Tenemos que salir de aquí, dijo Elena rápidamente. Agarró a Clara de la mano y empezó a correr hacia la salida, pero antes de llegar, una figura emergió del túnel delantero. Alta. Demasiado alta. Con brazos que casi arrastraban por el suelo. La máscara blanca. La figura del bosque. Clara se paralizó. Elena sintió su corazón detenerse por un segundo. La criatura inclinó la cabeza. En contraste a una, dijo con aquella mezcla de voces, como un coro distorsionado. Pero solo una. Elena la sostuvo con fuerza. Dame a los demás. Las raíces comenzaron a caer desde el techo, una tras otra, como tentáculos. Puedes recuperar uno, continuó el ser. No todos. Uno. Clara soltó un chillido. Elena apretó su lanza. No voy a elegir a un niño sobre otro. La criatura avanzó un paso. El suelo tembló. Entonces ninguno regresará contigo. Elena gritó, lanzándose con la lanza hacia la figura. La punta encendida golpeó la máscara, dejando una marca negra que humeaba, pero la criatura apenas se movió. La antorcha se apagó con el impacto. Oscuridad. Clara gritó. Algo tomó a la niña del tobillo y la arrastró hacia el hueco del suelo. Elena apenas logró sujetarla por los brazos. No. Suéltenla. Gritó, tirando con todas sus fuerzas. Las raíces se enrollaban alrededor de la pierna de Clara, tirando con fuerza creciente, como si quisieran desgarrarla. Elena gritó por ayuda. Y una mano apareció desde la entrada del túnel. Una mano humana. Marco. Con el rostro ensangrentado, el hombro colgando, pero con una determinación feroz, agarró a Elena por la cintura y tiró con todas sus fuerzas. Clara salió despedida hacia sus brazos. La figura del bosque levantó una mano y todo el suelo vibró. Marco gritó. Elena, corre. Ella lo tomó del brazo, cargó a Clara y corrieron hacia arriba, hacia el túnel por el que habían bajado. Las raíces se estiraban detrás de ellos como látigos. El túnel empezó a cerrarse. A estrangularse. A tragarlos vivos. Marco empujó a Elena hacia adelante. Sigue. Rugió, sigue, Elena. No mires atrás. Ella se negó. Trató de tomar su mano. Trató de arrastrarlo consigo. Pero Marco la empujó con fuerza, más fuerte de lo que nunca la había empujado. Te dije que te necesito viva. Saca a la niña. El túnel se cerró de golpe entre ellos. Elena golpeó la tierra, gritando su nombre. La niña lloraba sin control. Del otro lado, un silencio. Luego. Un susurro. Uno quedará, dijo la voz múltiple desde la oscuridad. El amanecer rompió sobre el bosque como una herida abierta, dejando ver el vapor frío que salía de la tierra húmeda. Valeria avanzaba entre raíces enmarañadas con Enzo agarrado a su pecho, mientras Mateo cortaba ramas y despejaba el camino. No habían dormido en toda la noche.
El eco de los pasos del hombre de la máscara seguía vivo en sus oídos, como si el bosque los imitara, repitiendo su amenaza en cada crujido. A cada metro que avanzaban, Enzo señalaba con su manita temblorosa hacia atrás, donde la oscuridad aún parecía respirar. Valeria sabía que él no solo recordaba, percibía algo. Como si el silencio llevara un mensaje solo para él. No mires atrás, mi amor, ya casi, susurró ella, aunque ni siquiera estaba segura. El mapa del terreno que Mateo había memorizado en la estación abandonada indicaba que si seguían al este, llegarían al límite del bosque, cerca de una carretera vieja que nadie usaba pero que aparecía en los registros viejos del Parque Nacional. Una oportunidad mínima, pero oportunidad al fin. El aire cambió. Primero fue un olor, hierro mojado. Después un sonido, un chasquido suave, casi eléctrico. Mateo levantó la mano para detenerlos. ¿Lo escuchaste?, preguntó él, con la voz quebrada. Valeria asintió. Un murmullo profundo se filtraba entre los árboles, como un lamento subterráneo. Enzo levantó la cabeza y, con una voz que no parecía suya, dijo: «Viene». Mateo tensó la mandíbula, alzó el palo afilado que había improvisado y dio un paso adelante. Pero no fue el hombre de la máscara quien emergió. Fue la niebla. Una niebla espesa, densa, que se arremolinó alrededor de sus piernas con movimientos casi vivos. «¡Corre!», gritó él. Valeria lo intentó. Pero la niebla tenía un peso extraño, como si quisiera sujetarla. Se aferró a Enzo con fuerza y dio pasos torpes hacia un claro, resbalando entre piedras y musgo. Mateo se giró para romper la bruma con el palo, pero era como pelear contra algo que no existía. Entonces lo escucharon. Un silbido. Largo. Profundo. Apenas humano. El mismo silbido que los niños grabaron antes de desaparecer. Valeria sintió que el corazón se le detenía. Un recuerdo fugaz la atravesó, el video encontrado en la estación, el audio distorsionado, las sombras corriendo antes de que la cámara cayera. Todo encajaba. «No es él», susurró ella con horror. Nunca fue solo él. Mateo volteó hacia ella, confundido. «¿Qué estás diciendo?». La niebla se condensó. Y en medio de ella, una figura se formó. Alta. Angosta. Con extremidades alargadas y movimientos vibrantes, como si su cuerpo estuviera hecho de aire que no quería decidir su forma final. La figura extendió un brazo que se retorció como humo y apuntó hacia Enzo. El niño tembló y escondió el rostro en el cuello de Valeria. «No quiere que nos vayamos», murmuró, con un llanto casi silencioso. Mateo lo entendió antes que Valeria. «Es por los niños», exclamó. Esa cosa, los tomó primero. El hombre de la máscara solo los halló después y los escondió para protegerlos. El horror los golpeó a ambos. Él no era el monstruo, dijo Valeria, incapaz de creerlo. Era la carnada. El señuelo. El bosque vibró. La figura avanzó. Valeria retrocedió, pero no había a dónde. La niebla la envolvía, cerrándose como una celda viva. Mateo intentó atacar, pero la figura lo desvió con un simple movimiento de su brazo nebuloso, lanzándolo contra un tronco. Él cayó sin aire, tosiendo sangre. «Mateo», gritó Valeria, pero la figura ya estaba frente a ella. La niebla comenzó a subir por sus piernas, trepando como manos invisibles. Enzo lloraba, ahogándose de miedo. «Por favor», dijo Valeria con voz quebrada. «Llévame a mí si quieres, pero déjalo a él». La figura se detuvo. El bosque se quedó en silencio absoluto. Incluso los pájaros dejaron de cantar. El aire se congeló. Y entonces, Enzo levantó la vista. Ya no lloraba. Sus ojos, empañados por el miedo, parecían mirar algo más allá de la figura. Algo que ninguno de los dos adultos podía ver. «Tú no eres de aquí», dijo el niño. «Estás perdido como nosotros». La figura retrocedió un paso. La niebla se agitó. El silbido se apagó. Valeria notó algo. La figura temblaba.
No de agresión. De conflicto. Como si ese pequeño contacto, esa frase dicha por un niño que aún no sabía mentirle al mundo, hubiera tocado algo en su interior. Enzo levantó la mano. Nosotros queremos irnos a casa. ¿Tú también? Un destello de luz azul se encendió dentro de la figura, pulsando como un corazón. La niebla alrededor de Valeria empezó a retirarse lentamente. Mateo, recuperándose en el suelo, miraba con total incredulidad. Valeria, ¿qué está? Pero antes de terminar, un grito rompió la calma. Una voz humana. Un hombre. Cercano. Policía. Tenemos visual. 3 sobrevivientes. Linternas atravesaron la maleza. Voces gritaron. Pasos retumbaron sobre la tierra. La figura de niebla se estremeció, y la luz azul se apagó de golpe. Enzo bajó la mano lentamente. Se va, susurró. Y así fue. La figura se deshizo en un torbellino silencioso que se dispersó hacia los árboles, como si el viento la reclamara. Las linternas los alcanzaron. Manos los sujetaron. Gritos de alivio estallaron. Son ellos. Confirmado. Los adultos y el niño. Repito, los tenemos. Valeria se derrumbó en el suelo, abrazando a Enzo como si se aferrara al mundo entero. Mateo, con dificultad, se levantó y se dejó envolver por la ayuda de los rescatistas. Sus rostros estaban cubiertos de lágrimas, barro y terror. La ambulancia los esperaba al borde del bosque. Cuando Valeria subió con Enzo en brazos, sintió por primera vez aire limpio, real. Ya pasó, susurró a su hijo. Lo logramos. Pero Enzo, aún mirando la línea oscura del bosque, dijo. Mamá, él no se fue del todo. Valeria sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Enzo apoyó la cabeza en su hombro. Me dijo que vendrá cuando lo necesite. Que aún no terminó lo que empezó. La puerta de la ambulancia se cerró. El motor arrancó. Y desde lo profundo del bosque. Un silbido suave respondió.